A primera vista, si vemos a Guatemala y Belice en el mapa, pensaríamos que tienen una frontera como cualquier otra. Sin embargo, Guatemala reclama más de la mitad del territorio beliceño. Conozcamos a continuación la historia y actualidad de este conflicto territorial. Hola curiógrafos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la peculiar frontera de Guatemala y Belice y el conflicto que ambos países mantienen sobre ella. A la distancia, la frontera entre ambos países en el mapa parece una línea recta, pero como curiosidad es la unión de un límite levemente inclinado desde el sur que termina en las cataratas gracias a Dios y que luego continúa en línea recta hacia la triple frontera con Guatemala y México. Para entender el conflicto debemos remontarnos al siglo XVIII, cuando la corona española le brinda un permiso especial a la corona británica. Esto para que pudiera deforestar la zona entre el río Hondo y Subún. Y es que la zona era importante para la extracción y exportación del palo de tinte. Además de que había una alta presencia de piratas y España no quería lidiar con ellos. Sin embargo, solamente fueron concedidos algunos derechos como la extracción de este material, pero la soberanía del territorio aún la tenía España. En 1821, Guatemala se independizó de España junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y en 1823 formaron las Provincias Unidas del Centro de América. Y este nuevo país incluía al sur de Belice, y posteriormente pasó a ser la República Federal de Centroamérica. Para el momento de la separación de la República Federal en 1840, los colonos británicos ya tenían una fuerte presencia en Belice, que en ese momento era llamado British Honduras o Honduras Británica, y además habían expandido su presencia hasta la parte sur limitando con el río Sarstún. Esta expansión venía desde la independencia de los países centroamericanos, y los británicos ya habían creado fuertes rutas comerciales desde Belice hacia Centroamérica. Ante esto, en 1859 Gran Bretaña y Guatemala, bajo el gobierno de Rafael Carreras, celebran el Tratado de Waic-Aycinena. Pero, ¿de qué consistía este tratado? Pues el tratado prácticamente constaba de dos partes. En la primera parte, Guatemala reconocía los límites territoriales de Belice y la soberanía de Gran Bretaña sobre el territorio. La segunda parte consistía en que Gran Bretaña construiría un camino desde la ciudad de Guatemala hacia el Atlántico en Belice. Dicho camino beneficiaría a ambas partes, ya que la importancia de Belice en el comercio había disminuido para ese entonces. Para la construcción de esta carretera, Gran Bretaña entregaría 50,000 libras a Guatemala. Sin embargo, esta parte del tratado nunca fue cumplida por las disputas sobre la ubicación del camino y términos que no estaban claros en el tratado. Es así como en 1884 Guatemala reclamó la recuperación del territorio perdido y en 1946 daría por incumplido el acuerdo de Waic-Aycinena. Para 1973, el nombre del territorio ya era conocido como Belice en lugar de Honduras Británica, y además había adquirido autonomía interna desde 1964. Y es así como en 1981 Belice obtiene su independencia de la corona británica, y basa sus límites fronterizos en el acuerdo de Waic-Aycinena. La situación era muy tensa ya que dicha independencia no fue reconocida por Guatemala, por lo que el Reino Unido mantuvo tropas en Belice por si se daba algún enfrentamiento. El argumento de Belice en su independencia fue que el incumplimiento del tratado fue hecho por Gran Bretaña y no por ellos, ya que Belice no lo había firmado. El conflicto seguía bastante presente y es que Guatemala tardaría una década para reconocer a Belice. En 1991 reconoce la independencia del pueblo beliceño, pero no reconoce su territorio. Incluso en la Constitución guatemalteca se encuentra plasmado un artículo para resolver los derechos del país respecto al territorio disputado. Durante el presente siglo se han dado negociaciones y pláticas para resolver el conflicto entre ambos países, y han llegado al acuerdo de que se debe resolver por medio de la consulta popular y la Corte Internacional de Justicia.
Tras varios retrasos, la consulta popular se llevó a cabo en Guatemala en 2018 y en Belice en 2019. Y básicamente las personas debían responder si estaban de acuerdo o no en llevar el conflicto a la Corte Internacional. Los resultados en ambos países fueron positivos. En Guatemala, más del 95% respondió estar de acuerdo, aunque solo participó alrededor del 26% de la población. Mientras que en Belice hubo más participación, pero solo el 55% de los votantes dijeron estar de acuerdo. Ante estos resultados, Guatemala finalmente presentó la demanda en la Corte Internacional de Justicia el 8 de diciembre de 2020, en donde se detalla el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice, y es un documento de casi 5.000 páginas, en donde Guatemala reclama 12.272 kilómetros cuadrados del territorio beliceño, es decir, más de la mitad del país. Ahora, el siguiente paso es que Belice presente una contrademanda, y tiene hasta junio del 2022 para hacerlo. Después de esto, el proceso continuará con una respuesta por parte de ambos países y un periodo de argumentos, por lo que aún quedan muchos años para conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y si habrá o no nuevas fronteras en Centroamérica. Me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Crees que Guatemala logre recuperar los territorios reclamados? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes para interactuar un poco más. Esto es Curiography y nos vemos en el próximo video.